conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas de Jesús. Hemos tenido ya un buen trayecto, vamos justo a la mitad de todo el curso y hemos ya revisado un buen grupo de parábolas. Evidentemente no hay forma de que podamos verlas todas en 10 sesiones, como es lo que tenemos planificado, pero sí estamos haciendo una selección que busque representar cada una de las parábolas y cómo están categorizadas. Y hace 2 semanas, iniciamos una de esas categorías y le hemos llamado parábolas de salvación. Y allí estuvimos revisando algunas de esas parábolas que tratan de la salvación de los perdidos, de aquellos que no conocen a Dios y cómo Dios, en su infinita gracia, les busca, les atrae, les perdona, les restaura y les da un nuevo chance. Y en el día de hoy nosotros vamos a continuar con esa clasificación, parábolas de salvación, segunda parte. ¿Ustedes se recuerdan, algunos de ustedes se recuerdan cuáles parábolas vimos hace 2 semanas? La moneda perdida y la oveja perdida. Y allí estuvimos viendo, ¿verdad?, esas parábolas que se encuentran en Lucas 15 de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y en el día de hoy vamos a continuar con una de esas, que es la del hijo pródigo, Lucas 15. Y como habíamos mencionado hace 2 semanas, Lucas 15 está cargado de gracia, de un mensaje que ha impactado no solamente a nuestra generación, sino a generaciones pasadas. Y es como quien dice un capítulo lleno del Evangelio, lleno de la gracia de Dios. Y vamos a disfrutar ahora de la parábola del hijo pródigo, una parábola muy famosa, muy conocida. Y dice este comentario que la parábola es una de las supremas piezas maestras de la narración mundial. O sea, refiriéndose a esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Es una de las más conocidas mundialmente. ¿Y por qué? Bueno, la descripción de sus personajes y todo lo que pasa es muy vivo. O sea, es como que uno se identifica con esta relación familiar del padre con sus hijos y las reacciones que ellos tienen. Jesucristo, como un maestro por excelencia, utilizó las parábolas muchas veces, constantemente, pero no como cualquier otro maestro, sino de una forma tal que aquel que le oía sentía que venía con autoridad y a la vez se podía identificar con lo que se estaba explicando. Y entonces esta parábola nos muestra eso de Jesús. Esta palabra de pródigo significa derrochador, dispensioso, malgastador. Cuando se habla de este hijo, es un hijo que gastó todo. Es un hijo que se le dio mucho, pero lo derrochó en cosas que no tienen valor. Entonces, cuando usted oiga de nuevo hijo pródigo, eso es el sentido de pródigo. No es uno que se le perdió, no es uno que necesita volver a la iglesia. No, significa malgastador, derrochador. Y aunque ha sido llamada de hijo pródigo, realmente cuando vemos todo el mensaje, lo que sale a relucir es la grandiosa gracia, bondad, generosidad de este padre, que no solamente se enfoca en el hijo que se fue y malgastó, sino también en el hijo que se quedó y lo trata también con una delicadeza, con una gentileza, con un amor que solamente pueden venir de un padre que no es como los padres de esta tierra, sino el Padre Celestial. Ahora bien, hemos hablado y lo seguiremos repitiendo. Cada parábola tiene un contexto y necesitamos conocer ese contexto para poder identificar su intención y su mensaje. No podemos tomar la parábola y comenzar a inventarnos cosas de lo que significa, sino tenemos que ir a los capítulos anteriores, a los posteriores y a la situación en la que estaba Cristo cuando la enseñó. Y si usted se recuerda, el contexto de Lucas 15 es el siguiente. Jesús introduce estas parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, en respuesta a una murmuración de los fariseos y escribas. Y dice así Lucas 15, 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos, repito, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. ¡Wow! ¡Qué audiencia! Y los fariseos y escribas
murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Para los que estaban aquí recuerdan ese contexto. Estas parábolas vienen después de esta murmuración y este decir de que Jesús está comiendo y está reuniéndose con pecadores reconocidos, porque eran recaudadores de impuestos y usted sabe otras listas más, y prostitutas, gente que robaba, que se acercaba a Jesús para oírle. Y estos hombres decían, no es posible que un maestro de la ley se reúna, oiga y hasta coma con este tipo de personas. Entonces, ese es el contexto y Jesús comienza entonces a enseñar estas parábolas después de oír estas murmuraciones. Entonces vamos a entrar inmediatamente al escenario porque esta parábola no es como las otras, tiene un largo texto y vamos a ir revisando el contenido. Vamos a leer Lucas 15, del 11 al 32. Dice así, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Vamos a subrayar algunas cosas aquí por lo que veo. No vamos a seguir el texto, vamos a ver los personajes y vamos a irlo por sesiones porque esta parábola, como les dije, es larga. Entonces, el primer personaje que se habla en esta parábola es el hombre que tenía 2 hijos, que es el padre, ¿verdad? Un padre con 2 hijos. Y evidentemente uno de ellos es el menor y el otro el mayor. Qué profundo, ¿verdad? Tenemos entonces hasta ahora en esta parte, bueno, aquí también en el verso 15 vemos otros personajes y dice que se acercó a uno de los ciudadanos donde fue él en aquel país. Esos son los personajes que se encuentran por lo menos en esta parte del texto. Ahora bien, yo quisiera resaltar en cada sesión que vamos a estar viendo del pasaje algunas cosas importantes. No podemos verlas todas porque es una parábola bien grande, pero sí algunas partes. Y las primeras son estas. El hijo menor le pide al padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Él no le dice, ¿verdad? Dámelo todo. Él le pide una parte. Él le pide, dame la parte de la hacienda, es lo de los bienes que me corresponden a mí, la herencia que me corresponde a mí. Si tú te murieras, me tocaría eso. Así que yo te pido que me des esa parte. Cuando uno revisa lo que le tocaba legalmente a este hijo, no era la mitad de los bienes, sino la tercera parte de los mismos. La Biblia dice en algunos pasajes, sobre todo en Deuteronomio 21 y Números también, que el hijo mayor siempre se llevaba el doble de lo que le tocaba al hijo menor. Y en este caso este hombre tenía 2 hijos. Por tanto, al hijo menor le toca un tercio de la herencia y al mayor 2/3 de esa herencia. Entonces, este hijo le estaba pidiendo al padre, dame el 1/3 que me corresponde a mí. Y como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Esto le tocaba cuando el padre moría, pero en esta ocasión este hijo está pidiéndolo con el padre vivo. O sea que aquí comienza ya a ver algo vergonzoso, ofensivo de la actuación de este hijo menor. Yo quiero algo que no quiero esperar hasta que te mueras, sino dámelo ahora. Entonces,
este padre dice que les repartió los bienes, les repartió los bienes. Ahora, como ustedes pueden ver, él no le dio solamente los bienes al hijo menor, sino que también le dio al hijo mayor. En ese sentido, en el momento de dividir los bienes, se produjo una división de esos bienes, ya que para calcular lo que le tocaba a cada uno había que dividirlo como quiera. Ok, te toca 1/3 de esto. En esos tiempos no era como hoy, ¿verdad? Que tú te puedes decir, bueno, tengo la cuenta bancaria aquí, hago la transferencia, chan, y ya, te toca esta parte. Sino que lo que le tocó realmente fue 1/3 de las ovejas, 1/3 de las vacas, 1/3 de la tierra, 1/3 de los frutos, 1/3 de muchas cosas, y es posible que hayan también monedas y cosas así. Pero es 1/3 de bienes, de cosas, ¿verdad?, que están ahí activos. Entonces, este hombre no se fue cargando todas estas cosas. Vámonos ovejas, vámonos, no. Sino que la Biblia dice que no muchos días después, o sea que casi cerca de cuando él le pidió, el hijo menor, juntándolo todo, partió a su país lejano. ¿Qué hizo el hijo menor entonces con todas esas cosas? Las vendió. Y dice que no muchos días después, o sea que yo no sé si usted ha estado en momentos en que usted tiene muchas cosas, ¿verdad? Bienes y cosas así, y necesita venderlo lo más rápido posible. ¿Qué usted hace para que se vendan rápido? Lo vende. Así, si tú me quieres dar eso, llévatelo. Hace un par de años, mis familias, Angélica, yo y mis niños, nos tuvimos que ir a estudiar. Y eso se dio en 2 meses. Se confirmó de que sí, ya Dios te aprobó y la visa nos la dieron y el dinero, gracias al Señor, sí. Ahora tenemos que vender toda esta cosa porque no se van a quedar aquí 2 años. Entonces comenzamos a vender cosas y para que se vendieran rápido, muchas de esas cosas las vendimos a muy bajo precio. Y lloramos, no lloramos, pero este hijo hizo lo mismo. Aprovechó ese momento, bueno, yo quiero salir de aquí lo más rápido posible y vendió sus bienes y se fue entonces con el dinero, juntándolo todo. Y la Biblia no dura mucho para decir, y así, allí, en ese país lejano donde él fue, malgastó toda su hacienda viviendo perdidamente. La palabra ahí perdidamente me llamó la atención porque, o sea, ¿a qué se refiere? Y lo que significa ahí esa palabra en el original griego es desenfrenadamente. Es como que él tenía tanto y comenzó a gastar en lo que se le venía enfrente. Me gusta esto, lo compro. Esta mujer, pues le doy y la pago y me voy con ella. Y bebía y comía y como vamos a ver más adelante, derrochó todo su dinero. Desenfrenadamente, pródigamente, como es el nombre de la parábola. Además de eso, después él pasó una necesidad bien grande. Hubo hambre excesiva, fuerte en esa tierra, en ese lugar, y él entonces comenzó a padecer necesidad porque gastó todo. Un hombre con mucho dinero, al pasar el tiempo, viene una hambre en aquel país y pasa necesidad entonces. Y entonces dice aquí, en el verso 15, que él fue y se acercó a uno de los ciudadanos. Aquí no significa simplemente que se acercó y le dijo, hey, sino que increíblemente lo que significa ahí esa palabra es se pegó a ese hombre. La palabra original dice colao. Y usted sabe que una de las palabras para nosotros usar pegamento es cola, ¿verdad? Justamente en griego, cola es pegamento. Y ahí yo lo identifiqué. ¡Ay, qué mira! Ahora entiendo. Y entonces, ahora entiendo de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Pero este hombre se le pegó a este ciudadano de este país. Mira, yo necesito, como un mendigo. Y ahí demostraba su gran necesidad, su gran hambre. No tenían nada, no tenían que caerse muertos, como decimos. Y se pegó a ese ciudadano. Y este ciudadano entonces lo único que le ofreció fue darle comida a los cerdos o apacentarlos, cuidarlos. Hasta ahí vemos entonces la condición en la que estaba este hijo con su padre y cómo fue degradando su posición hasta que está pidiendo trabajo para comer cualquier cosa. Seguimos. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí padezco de hambre.
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos a ver algunas cosas también de estos versos hasta llegar al 32, pero algo que nos llama la atención es el cambio que tuvo este joven. Dice aquí, lo describe como volviendo en sí. Es como si él estaba hipnotizado o enfocado o vuelto loco, y de repente sus cabales comenzaron a llegar a él y dijo: pero ven acá, ¿qué yo estoy haciendo? Es como si él hubiera revisado su vida desde el momento en que le pidió a su padre la herencia hasta los momentos en que él vendió todo y comenzó a comprar cosas y a gastar y ahora a pasar hambre, y ahora está aquí con los cerdos y tiene hambre y se va a comer los cerdos, pero nadie ni siquiera le daba la comida de los cerdos. Y él dice: ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces, como él razona, es lo siguiente. Él compara la situación en la que él está con los trabajadores que están con su padre. Ahora, estos trabajadores no son como cualquier otro. Obviamente no eran parte de la familia, porque son trabajadores, pero tampoco eran ni siquiera los esclavos de la familia. Los esclavos eran parte casi de la familia, tenían lugar donde dormir, tenían sueldo seguro, comida segura, vivían allí con la familia. Pero estos trabajadores, que en otras traducciones se les llama jornaleros, eran trabajadores por tiempo definido. Un día contratado, ven, hazme este trabajo. Pero otro día puede ser que no te tocaba trabajo y por tanto no tenías dinero o no tenías sustento. Y él se estaba comparando con ese tipo de trabajadores que estaba ya con su padre. Hasta esos tienen pan de sobra y yo aquí. Con el nivel más bajo de donde vive mi padre, que es este trabajador por hora, por jornada, yo me comparo y yo estoy peor que ellos. Entonces él comienza a concluir de que yo me voy a levantar y yo voy a ir entonces donde mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Algunos se recuerdan algún pasaje de la Biblia donde alguien diga algo similar? Pecar contra la persona, pero también contra el cielo o contra Dios. ¿Alguno de ustedes? Ahí está David, ¿verdad? Él había pecado de muchas formas, acostándose con una mujer, matando a un hombre, pero él dice: contra ti solo he pecado. Aquí vemos a un hombre también diciendo: yo voy a decirle a mi padre, es verdad, yo he pecado, pero también he pecado contra Dios, contra el cielo. Y esto nos recuerda mucho, ¿verdad?, a las parábolas anteriores que acabamos de ver, ¿verdad?, de la oveja perdida y de la moneda perdida, que decían que en el en el cielo, en la presencia de los ángeles, allí hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y entonces este hombre utiliza la misma palabra: he pecado contra el cielo y contra ti. Hay otro momento en la Biblia, ¿verdad?, donde también un hombre dice algo similar. Y ese fue José, cuando iba a salir huyendo de esta mujer que le estaba tentando. ¿Y cómo le voy a hacer yo esto a Potifar, a mi maestro, a este amo, pero también a Dios? Entonces, él reconoce que el pecado que él lleva no fue solamente contra su padre, contra su familia, sino que también contra Dios. Y eso es importante nosotros verlo. También vemos entonces cuando él ya se acerca y su padre lo ve de lejos, lo que mueve a su padre a hacer lo siguiente es compasión. Ve a su hijo ya a la distancia y yo me imagino, y es obvio para ustedes también, que al ver simplemente a este hijo
y lo compara con el que salió, que seguro tenía dinero y ropa, bien vestido. El que viene ahora de pasar hambre y darle comida a cerdos, desde lejos se nota que es diferente, ¿verdad? Seguro venía sucio, hediondo, lo que sea, desgreñado, barbú. Todos eran barbú en ese tiempo porque se daban la barba, pero más barbú de la cuenta. Pero identifica a la distancia de que ese es su hijo y tiene compasión de él. El hijo no ha hablado todavía. Él no sabe ni siquiera que el hijo ha pasado mucho trabajo, pero ya lo vio. Y ya él sabe, cogió lucha. Y tiene compasión de él. Y entonces corre, se echa sobre su cuello y lo besa. Este hombre, por todo lo que nosotros hemos descrito aquí, es un hombre hacendado, un hombre que tenía bienes, tenía jornaleros, trabajaban para él. Y vamos a ver adelante que tenía también servidores o esclavos dentro de su casa. Tenía 2 hijos para repartirle esos bienes. O sea que era un hombre no de poco dinero, sino de una buena posición social. Y para cualquier judío, el correr para un hombre de esa calaña, de esa altura, de ese prestigio, era una humillación. Porque para correr, y sobre todo con las vestiduras de antes, las batas y las cosas que llevan hasta el piso, tú tenías que levantarte un poco la bata y entonces comenzar a correr. Y eso hacía que tus piernas se vieran. Y eso era también de vergüenza para los hombres, imagínate, para la mujer también. Las mujeres tampoco debían dejar ver ninguna parte de su cuerpo. Entonces este hombre hizo eso, tuvo compasión de él, se sube y comienza a correr. Este hijo que avergonzó a su padre, que avergonzó a su familia, e incluso seguro a la comunidad donde él vivía, ahora un padre no le importa esa vergüenza que este hijo le hizo pasar y corre hacia él con compasión. Y se echa sobre su cuello y lo besa. ¿Ustedes se recuerdan en la parábola de la oveja perdida qué hizo el pastor con la oveja? Dejó la 99 y fue a buscar y se la puso sobre el cuello y este hombre hace algo ya de padre a hijo, no de oveja o pastor a oveja, sino abraza al hijo, se le echa sobre su cuello y le besa. Y la palabra dice allí que ese lo besa es algo, una acción repetitiva. No fue un beso, sino muchos besos consecutivamente. ¡Wow! O sea, esa expresión de gracia, de amor, de recepción bondadosa fue bien grande en ese momento. Y el hijo le dijo entonces, comenzó a decir el discurso que él tenía preparado: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El contenido de esto es importante porque él dice: ya yo no soy digno de ser tu hijo. Esa posición ya no me corresponde. Yo reconozco que la vergüenza que te he hecho pasar, lo que yo hice, es muy grande para que tú me recibas ahora como un hijo cualquiera, o sea, como en esa posición que yo tenía antes. Y su plan era entonces entrar como un jornalero o un trabajador. La costumbre de ese tiempo es que si un hijo hacía pasar esa vergüenza a su padre y volvía, él tenía que pagar todo lo que había gastado. En ese sentido, que si este padre hubiera querido: ahora tú me hiciste pasar vergüenza, ahora te toca a ti la vergüenza. Me tienes que pagar hasta el último centavo que gastaste. Y lo tenía que saber la familia y te iba a avergonzar delante de la familia y delante de todo aquel que supiera esto. ¿Tú quieres ser como uno de mis trabajadores? Eso es una prerrogativa, una posición que me toca a mí decidirlo, no a ti. Y yo puedo decir que no y te vas para la cárcel o para donde yo quiera mandarte. Y esa era la petición que este hijo quería, ¿verdad? La expectativa de una persona como este hijo menor era: bueno, lo que me va a tocar ahora es retribución por mi pecado, o sea, me va a tocar castigo. Y por eso él no pide ser como el hijo, sino como uno de los trabajadores.
Ahora, incluso esa petición daba de notar algo en este joven. Y es que él sabía algo, por lo menos, de su padre. Porque al pedir eso, él no estaba pidiendo cualquier cosa. Él lo estaba pidiendo, es verdad, yo no voy a ser tu hijo, pero déjame trabajar por lo menos allí. Y él sabía que había un padre que no le iba a tratar como un reo o un criminal, sino que le iba a dar por lo menos el chance de trabajar allí. Pero sus expectativas son muy sobrepasadas. Y seguimos entonces. Pero el padre dijo a sus siervos, corta al hijo, ¿verdad? Y no termina su discurso porque ni siquiera le ha dicho acerca de que iba a ser trabajador. Y le dice, pronto, traed la mejor ropa y vestido y poned anillo en su mano y sandalias en sus pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron entonces a regocijarse. Y su hijo mayor, no había aparecido desde el primer versículo, ¿verdad? Hasta ahora, estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, aquí están los esclavos, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Antes no habían aparecido estos personajes, ¿verdad? Los siervos. Pero aquí describen, ¿verdad?, de que el padre le da muchas cosas. La mejor ropa, el vestido, un anillo en su mano y sandalias. El joven que tenía la expectativa de ser un simple jornalero o trabajador, ahora está vestido como uno de la familia y es recibido como parte de ella. Y la razón que da el padre para esto es que este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿El padre sabía que se había muerto? No. El padre no sabía de su destino en esta parábola, pero él concluía de que la condición de este hijo era de mortandad para él, pero ahora estaba vivo de nuevo y había sido hallado. Entonces, nosotros vemos ahí esas cosas, ese vuelto a la vida y esos siervos. Y vamos a ver qué otras cosas podemos resaltar ahí. Comienza entonces a aparecer la conversación con el hijo mayor que estaba en el campo trabajando, ¿verdad? Este estaba gastando el dinero y este seguía trabajando en su casa. Uno se pregunta, oye, pero si el padre repartió los bienes y le dio 1/3 al hijo menor y 2/3 al mayor, ¿el mayor qué hizo con eso? Bueno, el mayor se quedó allí trabajando como si todavía no le hubieran dado nada con su padre. Y eso es, por lo menos, lo que dice la parábola. No dice que él lo usó, ni lo malgastó, ni nada, sino que estaba ahí todavía trabajando en el campo. Terminemos con la última parte de este pasaje y del escenario de la parábola. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La reacción del padre ante la venida del hijo es compasión y recepción. La reacción de este hijo mayor es de enojo. ¿Cómo va a ser que le hagan esta fiesta a que después de gastar todo esto? Recuerden el contexto de esta parábola, ¿verdad? No se olviden de eso.
¿De dónde fue que vinimos? De Jesús oyendo murmurar a los hombres, diciendo, ay, ¿pero qué hace juntándose con esos pecadores? Y Jesús sigue explicando esta parábola, ¿verdad? Entonces, algo que me llama demasiado la atención es que ante este hijo que se enoja y dice que no va a entrar ante esa fiesta, el padre va y se acerca y le ruega. El padre en su posición de autoridad pudiera haberle dicho, para adentro. Pero ese es el mismo padre que ve a su hijo menor de lejos, tiene compasión de él, se echa sobre su cuello y le besa. Y ahora ve a este hijo mayor en una condición de dureza de corazón y no lo trata con asperidad, sino que le ruega que venga y se una. Ante la oveja perdida, la moneda perdida, quien encuentra a la oveja le dice a los demás, únanse, alegraos conmigo, ¿se recuerdan? Vengan, porque ya encontré lo que se me había perdido. Este padre quería lo mismo, de sus sirvientes, de su familia, de todo el mundo que conocía, pero también de este hijo que estaba ahí enojado porque su padre estaba celebrando. Y vamos a ver el corazón de este hijo mayor. A mí me llama mucho la atención esa frase que está en el medio de ese pasaje 29. Dice, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Eso se me parece a alguien en la Biblia. ¿A quién? A los fariseos, ¿verdad? ¿No se recuerdan también de un joven rico? Que un momento le dice a Jesús que es necesario y él dice, pues todo eso yo lo he guardado desde pequeño. Yo nunca he desobedecido ni una orden tuya. Él se hacía a sí mismo justo o pensaba a sí mismo merecedor de todo lo que su padre tenía y de esta celebración y de todo esto. Pero el otro no es merecedor de eso. Pero yo sí, porque yo nunca he fallado. ¡Wow! Por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Entonces tú me has tratado con desprecio porque no me has dado ni un cabrito y a este el más engordado. ¡Wow! La respuesta del padre es que tú siempre, oigan bien, este hijo ni siquiera le llama por padre, sino mira. Oye, en el verso 29 ahí mismo dice, mira, por tantos. Y cuando el padre habla a este hijo mayor, le dice, hijo mío. ¿Denotan ustedes la diferencia de tratos? Cómo el padre, en su gracia, en su bondad, trata a este hijo como la familia. Y no solo eso, el hijo mayor le llama a este hermano suyo, le dice al padre, este hijo tuyo, no dijo mi hermano, sino ese hijo tuyo, entonces no me relaciones con él. Me parece como Adán diciéndole, la mujer que tú me diste, no mi esposa o mi mujer, sino tenemos aquí a uno que ya se ha separado emocionalmente de su padre de alguna forma, e incluso de su hermano. Y comienza entonces a llamar al padre, mira tú, y entonces a este otro hermano, ese hijo tuyo, y el padre tratándole con gracia. Hijo mío, tú has estado conmigo siempre, y todo lo mío es tuyo. Vamos a entrar ahora, más adelante, a la sustancia, ¿verdad? Y vamos a ir revisando algunos de los contenidos y su significado. Ya hemos ido viendo muchos, pero él dice y concluye, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y repite la misma expresión que dijo antes a los siervos. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ya hablamos de esos dos. Este que tú llamas hijo tuyo, yo le llamo tu hermano. Y aquí él resalta, ¿verdad?, la familiaridad que tienen. Entonces, vamos a ver algunas similitudes con las parábolas anteriores de la oveja perdida y la moneda perdida. La moneda perdida, la oveja perdida, algo se perdió, ¿verdad? Entonces, en cada una de esas parábolas, tanto en la del hijo pródigo como la moneda y en la oveja, algo se perdió. ¿Qué más ocurre similar? ¿Ustedes se recuerdan?
algo se encuentra, ¿verdad? Y antes de ese hallazgo, ¿qué se busca, verdad? Hay una búsqueda también. Este pastor se describe como que va detrás y para encontrar la oveja, y esta mujer hasta prende una lámpara para encontrar la moneda perdida. Y en el caso del padre, no se habla de que él salió de su casa a buscar a su hijo, pero sí, este hijo viene desde lejos y ya el padre está viendo. Es como si se notara de que este padre estaba mirando constantemente a dónde está. ¿Vendrá algún día? Yo espero que sí. Pero también algo similar de estas parábolas es la recuperación, o sea, el hallazgo. Se encuentra la oveja, se encuentra la moneda y se encuentra al hijo. Y por último, algo similar es la celebración. El gozo de haber encontrado lo perdido. Eso está casi igual en cada una de las parábolas que vimos de salvación en este capítulo 15. Ahora, hay algunas cosas que sí nosotros vemos que han sido incluidas en esta parábola, y es las reacciones y sentimientos de aquello que fue perdido. Son incluidas, su pecado, sus consecuencias de arrepentimiento. Cuando se habló de la oveja perdida, no se podía hablar de que la oveja hizo algo y pensó y se arrepintió, ¿verdad? No, porque es una oveja, menos de la moneda. Pero sin embargo, esta parábola sí nos da la perspectiva de lo perdido. Aquí está la parte perdida, y entonces esta parte perdida está razonando, está pensando, está teniendo consecuencias, está asumiendo sus consecuencias, se arrepiente y vuelve atrás. Y también en esta parábola, algo que no está en las otras, es que el personaje del hermano mayor añade también otra perspectiva que no habíamos visto. En la oveja perdida era el dueño o el pastor con su oveja. En la moneda, la dueña con su moneda. Y en este caso no solamente el pastor, el padre con el hijo menor, sino que se añade un personaje tercero que es el hijo mayor. Y esto es importante porque esto le añade significado a la parábola. Entonces, al igual que las otras, dentro de la sustancia o el contenido de esta parábola, la respuesta del cielo cuando el pecador se arrepiente es de celebración gozosa. Y también hay una invitación a unirse a esa respuesta del cielo. Entonces, vamos a ir recordando algunas cosas. Vamos a ver esto antes de. Aunque es Dios que busca y encuentra, con esta parábola del hijo pródigo nosotros nos damos cuenta que esto nunca está separado de arrepentimiento y conversión. Es como si esta parábola nos enfoca, nos hace hincapié en la responsabilidad ahora del hombre ante la búsqueda del Padre. Es verdad que toda nuestra salvación depende del Padre, pero la Biblia también habla de que al momento de encontrarnos con esa gracia y esa búsqueda, hay una respuesta que el hombre es llamado a hacer: arrepentíos y convertíos. Y esta parábola nos muestra eso. Un joven alejado de su padre que entonces viene en sí mismo, recapacita, se arrepiente y vuelve entonces a donde su padre estaba. Estas dos áreas son importantes: la búsqueda de Dios y el que Él nos encuentre, pero también el arrepentimiento y la conversión que viene del hombre pecador. James Montgomery Boyce dice lo siguiente: las dos partes van unidas, las que mencioné. Cuando decimos que Dios encuentra al pecador, nos referimos al milagro de la regeneración que hace que el pecador vuelva en sí, se arrepienta del pecado y comience a buscar a Dios. O sea que esto está unido. Nada de esto está como separado. Si el hombre se arrepiente, ganó la salvación. No, Dios es quien hizo algo para que esto se ocurriera, y esto al final es obra de Dios. Pero es bueno ver, porque tú y yo tal vez pudiéramos ver esto en otros, pero debiéramos ver cosas en nosotros también, de la escalera descendente por la cual este hijo baja. Vamos a ver un poco esto. Este hijo comienza con rebelión, pidiendo su dinero. Padre, no importa, hasta puedes morirte porque yo quiero lo mío. Deseo de ser independiente, desperdicio entonces de lo que fue dado, de su herencia. Una necesidad entonces desesperante. Bendito sea ese tiempo de hambre que hubo, porque ahí fue que él sintió la necesidad
Fue humillado y hasta llegar a la esclavitud. Esa es la escalera descendente que el pecado nos lleva muchas veces y lleva al hombre. Estamos allí, pero de repente vamos y nos rebelamos ante todo lo que Dios dice. Dios es. Dios nos quiere guiar. No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero hacerlo a mi manera, en el tiempo que yo quiera. Después de eso, entonces lo que viene es independencia. Lo hago como yo quiero, nadie que me diga nada. Y comienzo entonces a desperdiciar lo que he recibido por años de Dios. Su gracia, su protección, sus palabras, sus consejos, su sabiduría. Y entonces paso por una necesidad, una situación, una prueba, una consecuencia de mi condición y soy humillado y hasta llego hasta la esclavitud del pecado. Allí estaba ese joven en la oscuridad donde lleva esa escalera descendente del pecado. Ahora también la parábola nos habla de la escalera ascendente hacia Dios. No se quedó allí, sino que nos muestra el reconocimiento de la condición del pecado. Y eso es importante. Si quiero volver a Dios, si quiero reconciliarme con Él, entonces la escalera ascendente hacia Él es reconocer mi condición. Sí, yo he pecado. Estoy así, estoy en necesidad, estoy deseando comer de cerdos. Y después de eso, entonces, una confesión honesta de ese pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo lo reconozco, pero si lo reconozco y no se lo digo al Padre y lo confieso, es como si no reconociera nada. Entonces viene esta confesión honesta. Y a la vez, si me quedo con confesión y reconocimiento y no doy pasos para regresar al Padre, entonces también estoy en lo mismo. Él no solo se quedó allí, sino que tomó una decisión de levantarse y dijo, iré a mi Padre. Y no importa la condición, como él me ponga, hasta como un jornalero, pero yo quiero estar allá mejor. Estas son las dos escaleras. Y vamos a recordar un poco algo. En la oveja perdida y la moneda perdida, la oveja y esta moneda eran el pecador. Y a la vez, cuando la moneda y la oveja son encontradas, es el pecador arrepentido, ¿verdad? En el caso del hijo pródigo, ¿quién es el pecador? El hijo menor, ¿verdad? Ese que le pide al padre, dame lo mío, que me voy. Y entonces, ¿quién es el pecador arrepentido? El mismo hijo menor, pero en este caso, volviendo al padre y el padre recibiéndolo. Pero como vemos en la parábola, no solamente están estos dos personajes, el hijo que vuelve y el padre que le recibe, sino que por allá atrás hay uno que diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo va a ser? Pero no es posible. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué era lo que estaba mal con el hijo mayor? Vamos a compartir un poco. Díganme algunas cosas. Uno, su autojustificación, ¿verdad? Yo soy justo y me merezco esto, ¿verdad? ¿Qué más a ustedes les puede llegar a la mente? Envidia. Acá le están dando esto y a mí no me están dando nada. Arrogancia. Falta de perdón. El padre ya había perdonado, ¿verdad? Pero él, orgullo. Todo eso va junto, ¿verdad? Orgullo, envidia, egoísmo, arrogancia. Ese era el hijo mayor. Y aquí hay algunas cositas que ya ustedes han dicho. Dice, el hacer para él estaba completamente relacionado con el merecer. Yo he hecho y te he trabajado todos estos años, yo me merezco más que este. Eso es autojusticia. Amaba más los bienes que las personas. Este lo malgastó todo con rameras y todo eso. Y yo que he cuidado tus bienes. Él no le importaba realmente la persona que estaba ahí llorando y arrepentido, sino él gastó todo. Su ego inflado de sí mismo le hacía despreciar a los otros. Y ustedes se recuerdan la descripción que da Lucas 8, creo, de estos hombres fariseos y escribas, ¿verdad?
confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Se parece o no a este hijo mayor? Por tanto, la parábola del hijo pródigo nos muestra a este personaje del hijo mayor como aquellos fariseos y escribas con la misma actitud, despreciando a aquellos que venían en arrepentimiento. Esta cinta de John MacArthur me llamó mucho la atención porque incluye a los dos hijos y tal vez tú y yo estemos en uno de ellos. Dice, algunos somos pecadores extremos del lado inmoral, como el hijo pródigo, y otros somos pecadores extremos del lado moral, como el hijo mayor. Yo estoy en este lado, no. Soy yo, no. Y somos pecadores extremos del lado moral. Yo soy justo, yo me camino bien. No, pero mira aquellos, mira aquel. Todo sermón es para aquel, nunca para mí. Y siempre pienso en fulano cuando viene algo de la palabra porque yo estoy bien en esa área. Y somos muy parecidos a esos dos extremos que representan esos hijos. Perdón, todavía ahí. Última cita en esa sección de la sustancia. Somos más parecidos a Dios cuando nos gozamos en la salvación de los pecadores. Nos parecemos a Dios porque Dios se goza, dicen las parábolas. Somos más parecidos a Satanás cuando menospreciamos a los que se convierten y pensamos que somos superiores a ellos. Esa era la posición de este hijo mayor y de los fariseos y escribas. Dios se goza con el arrepentimiento. A nosotros, sinceramente, hay muchos de esos que se arrepienten que tal vez el arrepentimiento no es de verdad. Y nosotros pudiéramos estar de este lado, ¿será de verdad o mentira? Espérate, hay que tener cuidado. Pero la realidad es que eso no nos toca a mí ni a ti. Eso les toca a Dios. Mientras yo esté aquí, yo solamente tengo que hacer algo que haría Dios. Gozarme en tu arrepentimiento, hermano. Amén. Sigue así, viejo o vieja. Sigue así, hermano. Sigue así, hermana. Porque Dios se gozaría si ese arrepentimiento es genuino. Vamos a entrar entonces ahora a la sección del Salvador. Y siempre decimos esto. El objetivo de todo este curso no es solamente ver el contenido y todas sus enseñanzas que son importantes, sino ver a Dios detrás de las parábolas. Y vamos a ver el corazón de Dios. Y aquí hay un Dios como este. Dice que el inmenso amor salvador de Dios alcanza tanto a pecadores perdidos en su miseria, como el hijo pródigo, como a los perdidos en su autojusticia. Dios quiere alcanzar tanto a aquellos que le han negado y se han volcado en el mundo inmoralmente y son reconocidos por eso, y Él quiere alcanzarlos. Pero Él quiere alcanzar también a aquellos que se creen justos y hasta como el Padre les ruega, abre los ojos, celebra conmigo la salvación que mi hijo ha sido hallado. Él quiere alcanzar y salvar a los dos extremos. Su amor se extiende ante esos dos extremos. Ese es nuestro Padre. Cuando el hijo, ¿verdad? Aquí dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Él quería mostrar su amor sobre su hijo que estaba en miseria. Este Salvador también nos muestra que su corazón es de un Padre con amor, que ha mostrado el amor en Cristo, que es más grande e ilimitado de lo que imaginas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si leemos este texto, dice que el Padre dijo a sus siervos, pronto póngale ropa, vestido, anillo, sandalias, traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos. El hijo con su expectativa de que, bueno, si me reciben me va a poner a trabajar, o yo le pido que me ponga a trabajar, y el Padre en su amor bondadoso le cubre de su gracia, como dice la palabra, su gracia sobreabundante, y le pone en la condición de hijo de nuevo. Yo no sé tú, hermano, pero a veces mis expectativas del amor de Dios están muy por debajo de lo que realmente Él es. Y yo estoy pensando de que Él me está ahí apuntando y que ya no quiere nada conmigo y que ya yo tengo demasiados años en esto, ¿cómo va a ser? Y Él me está viendo de esa forma, tú tienes demasiados años en esto. Pero aquí vemos a un padre
a Dios que en Cristo su amor no tiene límites. Y aquel que viene con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, Él no lo despreciará. Lo abrazará, se le echará al cuello y lo besará. Yo he estado ahí. No olvides su amor. La palabra de Dios dice en el Salmo 106 que el pueblo de Dios fue rebelde porque olvidó las maravillas de Dios y olvidó también el amor que Dios tenía para con ellos. Muchas veces la rebeldía que el hombre y nosotros sentimos y actuamos en pecaminosidad es porque olvidamos lo que Dios ha hecho y cuánto Dios nos ama. Que eso no sea un factor en nosotros. Dios nos ama y en Cristo Él lo demostró abundantemente. Y es por eso que la parte número 3 dice, este Dios es el que se hizo hombre en el Hijo para que podamos ser aceptados en su familia. En la cruz, dice este autor, Él estuvo dispuesto a tomar el pecado, la vergüenza, el oprobio y la miseria de los pecadores sobre sí mismo para darles en cambio la aceptación, el perdón y las vestiduras de la salvación. En la cruz se mostró ese amor ilimitado, ese amor que nos da acceso al Padre. La parábola no tiene sentido sin la cruz. Es la cruz que da acceso a este Padre. Es la cruz que acepta el arrepentimiento de este hijo. Sí, yo me arrepiento, pero yo te perdono por lo que Cristo hizo en la cruz. Y tienes acceso total a la familia de Dios por lo que hizo el Hijo. Esta parábola realmente describe grandemente el corazón amoroso de nuestro Padre. Ese es tu Padre. La palabra de Dios dice en Romanos 5, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En condición de pecador, Cristo murió por nosotros. En condición de hijo, ¿ese amor habrá disminuido? Esa es la mentira que el enemigo quiere hacernos caer. De que su amor fue más grande cuando nosotros estábamos lejos. Y que ahora, porque somos hijos, ya su amor no es de la misma forma. Si siendo aún pecadores, Él mostró su amor colgándose en la cruz, ese mismo amor está presente el día de hoy. Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y encontrarás gracia cuando reconozcas tu condición de pecado, cuando confieses tu pecado y decidas caminar de nuevo al Padre como hizo este hijo menor. La última sesión que siempre revisamos es el pecador, tú y yo. ¿Qué tenemos que estar pensando? Bueno, ¿qué tan lejos te sientes del amor y el perdón de Dios? Obviamente esa es una pregunta. En esta noche, ¿qué tan lejos tú te sientes de ese amor y ese perdón? Si definitivamente no has sido salvo, no has venido a Cristo, la realidad es que debes sentirte bien lejos de ese amor. Pero la solución está provista también. Él ha provisto el camino para que ya no te sientas lejos. Ahora, si tu condición es como hijo y aún te sientes lejos, yo espero que tú hayas recordado a través de esta parábola todo el amor y toda su gracia para con nosotros en Cristo. Ahora nos ponemos del otro lado porque aquí hay un mensaje para estos hombres y este hijo mayor, y es qué tan parecido nos vemos a este hijo mayor. Seremos de esos que nos consideramos muchas veces justos y que despreciamos a los demás y ponemos una raya ante aquellos que son pecadores, y yo que estoy por lo menos en la iglesia y soy cristiano, ¿me parezco en algo a ese hijo mayor? Y la última pregunta para el pecador es, ¿imitarás tú entonces al Padre con gozo y celebración cuando ves la evidencia de arrepentimiento en otros y en ti también? ¿Por qué no? Te gozarás cuando te arrepientes y dices, el mismo Padre que recibió a ese hijo menor me recibe a mí y recibe a aquel que se arrepiente
no importa su pecado. Piensa en estas cosas. Esta parábola nos hace ver un corazón gigante de amor de nuestro Padre, que es justo, que es santo, que juzga, como hemos visto también en parábolas anteriores, pero es un Padre amoroso que si su Hijo viene con dolor por su pecado, Él no lo rechazará. No hay forma de que así sea.